La precandidata del Frente Amplio, Constanza Ah, la Moreira. precandidata, La, está del otro enru- lado de la línea. la enrulada está ahí, Está así, está llena de rulos con esta humedad. llena de rulos, dice. Pero ese ha sido casi un símbolo ahora en esta campaña, Constanza. Sí, parece que los rulos tienen una característica muy transgresora, no sé, a mí me llama un poco la atención, pero bueno, parece que sí, parece que la transgresión política y los rulos, hay algo allí muy peligroso, hay algo allí muy peligroso. Yo creo que ya las mujeres somos un poco peligrosas y las mujeres nos caracterizamos por tener melena, a diferencia de los hombres, pues, bueno, Bueno, así en el sentido más perdón, disculpa, tradicional. menos yo últimamente, ¿eh? No, usted anda con el pelo corto, ya sé. Pero la melena representa a la mujer y la melena enrulada, no sé, Cristina, representará la gorgona, algún símbolo que cause espanto, aprensión y alguna otra cosita. Ah, pero he visto por allí algunos dibujos o algunas imágenes que han hecho algunos compañeros que realmente están muy Sí, lindos. los dibujos de Pinky, que es una gran escultora, es una artista plástica muy buena. Sí, ha sido una verdadera maravilla, pero bueno, es arte fino, ¿no? Claro. El diseño con los rulos, y bueno, y luego se ha puesto eso de moda. Hay pelucas que se venden y todo eso, pero me parece Como el almohadón del que Pepe, claro, así. porque es una reivindicación también de un signo de diferenciación física, de diferenciación simbólica en una sociedad a veces muy tradicional, donde si uno mira, la vez pasada estaba mirando un programa en BTV para cómo se tienen que vestir los ejecutivos, ¿no? O algo por el Ujú. estilo, y entonces a las mujeres le aconsejaban el pelo lacio, bueno, el traje sastre. Entonces me parece que el tema de la melena y el pelo enrulado tienen yo te hago una interpretación casi antropológica de lo que pasa con eso, porque me llama la atención, pero me parece que remite a dos cosas. Por un lado está eso, el tema de la cabellera, por eso en tantas religiones a las mujeres les cubren la cabellera, ¿no? Ujú. Lo que el peso simbólico que esto tiene sobre lo que denota de femineidad, ¿no? Claro. Me parece que la cabellera y lo femenino, ahí hay algo muy potente desde el punto de vista simbólico. Y después me parece que también el tema del pelo enrulado, hay a veces una reacción que casi tiene un tintecito racista, ¿no? Porque el pelo enrulado corresponde, uno sospecha un descendiente afro, ¿no? Allí en la cuestión del pelo enrulado. Entonces, sí, hay una reacción, mira que me refiero a reacciones que están tan naturalizadas. No digo que la gente que reaccione frente a eso sea racista, ni mucho menos, sino que está naturalizado que todas las personas que tienen el pelo enrulado deben tratar de laseárselo, porque el pelo enrulado es desprolijo, pero en realidad lo que hay allí atrás es este horror ante lo afro. Por eso cuando lo afro de alguna manera se convierte en un símbolo cultural, que esto pasa sobre todo con la descolonización de África. Todo esto lo aprendí, Cristina, porque tuve que informar la ley de cupos para Claro, afrodescendientes. claro. Cuando lo afro, ¿no? Cuando aparece Angela Davis, y ¿no? Cuando lo afro toma ese peso, y aparece como un símbolo cultural positivo, y entonces aparecen aquellas melenotas. Es cuando la descolonización de África, ¿no? Entonces cuando se produce todo este ataque racista contra Tania, recordemos que también hay una manifestación a favor de los rulos, ¿no? Ujú. O algo así, o tengo Sí. mota y qué sé yo. Salir con motas. Salir con motas. Entonces me parece que sí, que también está lo femenino y luego está esta cosa de lo afro, me parece que por eso llama tanto la atención. Hay que encontrarle algún significado, porque si no es muy difícil de entender cómo una sociedad entera se pone tanta atención en una cosa tan periférica como el pelo, en todos los sentidos, en el sentido físico Ujú. y en el sentido simbólico. Constanza en Twitter, sería indispensable para la democracia saber cuánto gasta cada candidato en la campaña. Dinero y Sobre todo política, porque yo gasto tan poco que quisiera saber o sea, cuántos precandidata recursos. gasolera era. La precandidata gasolera. Entonces, sí, me parece que el tema de la plata, dinero y política,
es muy importante clarificarlo. No puede haber una sociedad democrática cabal, plena, transparente, sin que los ciudadanos sepan exactamente la plata, cómo manejan la plata los partidos políticos. Si los partidos políticos fueran instituciones privadas no me preocupa, pero son instituciones públicas. El Estado uruguayo hace un esfuerzo destinando recursos públicos a la campaña a través del pago del voto. Eso es muy importante porque buena parte del financiamiento de los pobres, digamos, de los partidos pobres o que no tienen grandes recursos genuinos, provienen de el financiamiento del Estado o de tener mucha gente, ¿no? El que tiene muchos votos entonces tiene financiamiento del Estado. Pero bueno, luego hay una campaña ahora que veo un poquito más lo que son los gastos de campaña. Me parece que hay un despliegue en el territorio, en el espacio público, porque todo lo que es cartelería, imagen, se despliegan en el espacio donde vivimos todos, que bueno, para mí es muy evidente que hay unas diferencias en el estatus económico de los candidatos muy, muy importantes, y entonces, como en cualquier democracia más o menos regulada, saber lo que se gasta en la campaña y que cada partido ponga en su página web, ¿no? Todos tenemos página web, todos los candidatos pongan lo que son los gastos de campaña. Me parece que va de suyo. Los brasileros hicieron esto hace mucho tiempo, porque Brasil justamente era un país donde durante mucho tiempo quienes ganaban las elecciones, bueno, no hace tanto que Brasil tiene elecciones, pero eran los ricos, los millonarios, ¿no? Porque solo una persona millonaria podía costearse una campaña en un país tan grande como Brasil. Entonces, los Paulo Maluf, todos eran súper millonarios, Fernando Collor de Mello, etcétera. Entonces, Brasil tuvo que darse esta discusión para poder generar un sistema de financiamiento de campaña que habilitara que ganaran los Lula, ¿no? Porque ahora, digamos, Dilma está en el gobierno y bueno, el que tiene el gobierno tiene más recursos, pero el PT era increíblemente pobre comparado con el resto, y entonces todo este tema del financiamiento se puso sobre la mesa por esta razón, ¿no? Por esta razón. Ahora, Constanza, ¿cómo diferencias tu campaña? Porque digo, eso nos pasa a todos, ¿no? En diferentes ámbitos. Hay algunos, por ejemplo, hay algunos medios de comunicación que tienen mucho dinero para hacer su programación, y hay otros que usan mucho la cabeza y la creatividad. Bueno, ¿cómo definirías tu campaña frente a la de Tabaré Vázquez? Bueno, tú la acabas de definir, ¿no? Me parece que nosotros inicialmente empezamos con una campaña de redes, bueno, eso fue el inicio de la candidatura, hacer mucho uso de las redes, del Facebook. Bueno, en realidad la candidatura empezó antes que la candidata, ¿no? En el sentido de que eso se instaló antes de que yo siquiera tuviera tomado una decisión sobre esto. Ayer pasamos tu hit porque no teníamos tu jingle. No, mi jingle todavía está en proceso, pero pobres, ellos apenas hicieron una cosa y la subieron simplemente para decir, hey, aquí estamos. Acá nos gustó. Todo me parece nosotros nos divertimos con Martín. Acá nos gustó. Bailamos y todo. Sí, es divertido. Mal, pero bailamos. Bueno, vos bailaste mal. No lo quería decir así. No, por supuesto que estamos a todo trapo preparando el jingle, pero todavía no lo tenemos. Pero bueno, ¿cómo definiría la diferencia? ¿Cómo definiría mi campaña por oposición a la del resto? Bueno, la primera es que sí, posiblemente es la campaña más gasolera que hay. Es una campaña hecha a solidaridad, a trabajo militante, a esfuerzo mancomunado de gente que ni siquiera se conoce entre sí. Es una campaña de las personas, no es una campaña de los aparatos partidarios, como resulta evidente. Es una campaña de las personas, es una campaña, no diría de la gente porque suena demasiado pretencioso, pero yo he visto sumarse a mi movimiento a las personas de a una, ¿no? Que se van conociendo además entre ellos. Yo voy a poner el ejemplo de lo que es el local de campaña, ¿no? Yo sé que mi contendor, digamos, va a tener en el 4 Points, y bueno, nosotros, nuestro local es un local cedido, prestado, allí en la calle G. Es una hermosa casa de 1914,
y nos la prestan por un tiempo, y nosotros, la casa estaba muy destruida adentro, imagínate, una casa de 1914, y allí además adentro hubo un local comercial hace mucho tiempo, y bueno, yo estaba viajando por Artigas en ese momento, y en un fin de semana se juntaron bajo la mirada y la organización de un compañero que tiene una empresa de construcción y arquitectos. Y bueno, en un fin de semana es una maravilla lo que hicieron con ese local, y bueno, lo que todavía seguiremos haciendo, pero es así. Nosotros tenemos un local que nos ha sido cedido durante unos cuantos meses, todo lo que dure la campaña, y con el trabajo y el esfuerzo de la gente lo hemos ido arreglando. Me parece que allí tenés un símbolo de campaña, la campaña de las redes, la campaña del Facebook. Yo tengo muchas más páginas de Facebook de las que conozco siquiera a los titulares. Es decir, la gente hace sus páginas y bueno, va haciendo campaña con esto. Tenemos el Twitter, por supuesto hemos solicitado un préstamo al Frente Amplio porque tenemos que imprimir volantes, tenemos que imprimir afiches, en fin, tenemos que hacer cartelería. Pero bueno, la diferencia de la campaña es un poco lo que tú sintetizaste. Del lado nuestro está la creatividad, el entusiasmo, un poco de apoyo económico, porque sin eso no podríamos hacer nada. Aprovecho la oportunidad que me brinda EM Libre para decir que se aceptan donaciones. Hay páginas, bueno, está el sistema. Hay una cuenta Habitat 39.147. ¿Cómo es la cuenta? 39.147. Muchas gracias, Cristina. De nada. Sí, hay una cuenta PayPal también para los que quieran poner dinero del exterior. Hay también una cuenta RedBrow, así que bueno, vamos a hacer una campaña a lo Obama. ¿Te acordás que alguna vez te dije vamos a hacer una campaña a lo Obama? $5 bueno, por no hemos persona. conseguido poner plata por celular porque Antel no tiene el sistema previsto, que era lo que yo pensaba hacer, ¿no? Y bueno, y ahora les podés vender el single. El que quiere comprar el single para la campaña, ponérselo al celular, tiene que pagar 15 pesos. Bueno, hay campañas que tienen mucha plata y tienen poca alma. Esta tiene mucha alma y poca plata, pero precisamos por supuesto, precisamos dinero, estamos juntando dinero, pero también el juntar dinero es parte del trabajo militante de la campaña. Ahora, las ideas no tienen que ver con la plata. No, las en ideas el campo no. de las ideas, ¿cómo viene la campaña de Constanza? El campo de las ideas, estamos llenos de ideas y nos falta un poco de plata. En el campo de las ideas, bueno, te digo 2 o 3 cosas que son los ejes de la campaña. Uno del que ya hablamos mucho y entonces lo vamos a pasar rápidamente, es todo lo que tiene que ver con la agenda de derechos, ¿no, Cristina? Que yo he defendido todo este tiempo, y que tiene que ver tanto con los derechos de las mujeres, con los derechos de las minorías, con los derechos de los jóvenes, como con los derechos humanos. Bueno, que es una batalla que sigue, ¿no? Claro que sigue. Sí. Es una batalla que sigue. Por poner algo, vamos a ver, esa campaña tiene la cara de Macarena Gelman, ¿no? Que va a ser posiblemente una de las candidatas a diputadas del IR. Es candidata por el IR, es un referente para nosotros. Bueno, para mí es una figura muy querida, no es un referente simbólico, sino una persona de carne y hueso, pero me parece que Macarena representa algo de lo que pasó en este país, es la cara de lo que pasó en este país. Me parece que no hay nada más vívido, no hay testimonio más vívido del costoso itinerario de la violación a los derechos humanos en este país que Macarena, y además creo que es una persona que tiene una postura muy firme en materia de derechos humanos y lo tiene muy clarito. Entonces yo, Cristina, acá ya te hago una sugerencia, que la invites a Macarena para hablar específicamente de esto. Ya pasamos la invitación, la pasamos a través de Federico Imparata, que es nuestro contertulio de los viernes, y también con Alejandro Zavala, que estuvo y fue quien nos dio la exclusiva. La exclusiva, lo sé. Y además, lo comentamos en su momento, ¿no? Este parlamento que tenía una forma, una historia, una sola vuelta, y que ahora se va enriqueciendo con gente que viene desde otros lugares, con otras ideas, con otras luchas. Absolutamente. Sí. Nosotros esperamos, más allá de junio, esperar muy bien, votar muy bien en octubre y llenar este parlamento de otras caras, ¿no? De caras como de caras jóvenes,
y de muchas mujeres, que está faltando, Cristina, la verdad No, que que está no se te faltando. peleen las mujeres en la lista porque está feo, ¿eh? En la lista de ¿Se la pelean las Raniaga, si mujeres se en la pelean lista? por estar en el tercer lugar, no pasa nada, pero en la Y lista de bueno, una lo que pasa... mujer resulta así como un poco... No, y bueno, pasa lo siguiente, cuando los lugares son muy pocos, las mujeres están condenadas a competir entre sí, es horrible, eso ya lo sabemos, ¿no? Eso ya lo sabemos, ya está Ya lo estudiado, lo que vivimos. tenemos es que tratar de hacer un poco de pedagogía política, decirle a las mujeres, hay que luchar por las mujeres, hay que luchar por las mujeres, cuando se lucha por todas las mujeres tendremos más éxito en que algunas mujeres lleguen que cuando cada mujer lucha solo por su propio lugar. Pero bueno, agenda de derechos, entonces vamos, vos sabés que esa agenda de alguna manera viene con la candidatura y también con los grupos que me apoyan, ¿no? Con el IR, acá tenemos al IR y al PVP, ¿Y el PVP? dos caras también de dos grupos, el PVP con su lucha por los derechos humanos y el IR que está lleno de jóvenes y jóvenes que luchan por la otra agenda de derechos, ¿no? Te cuento, tema de las drogas, te el no a cuento, la y baja. los apoyás también el 4, martes 4. Va a estar la tertulia del IR, va a haber una tertulia con todos los jóvenes del IR acá en hoy no es un día cualquiera de la 1410. Bueno, me encanta, me parece una excelente idea. Necesitamos más tertulias, sin duda necesitamos más tertulias. Y bueno, y allí en los jóvenes del IR además hay algunas personas, estoy pensando en Melissa Sánchez, estoy pensando en Patricia, siempre pensando en mujeres, pero que me parece que son parte de esta nueva generación de políticas, que hay que impulsar, ¿no? Hay que impulsar y mucho. Alguna que otra ha sido alumna mía en ciencia política, así que bueno, vamos arriba, ¿no? Vamos arriba con esta generación. Yo estoy poniendo ahí toda la esperanza, porque, a ver, yo tengo 53, también estoy luchando para que esta política uruguaya haga un reemplazo generacional que me supere a mí, así que gran apoyo a toda esa agenda, a todos estos jóvenes, y a esta agenda de derechos que los emplea, ¿no? No te digo nada, acá tengo un joven, son horribles. Ya dijiste eso y puso cara de los tocará esto que tengo al lado. No, son espantosos a veces. Y nosotros también tendremos a ver, nosotros también tendremos que juntar nuestros valores con los de los jóvenes, porque también ellos vivieron en una generación donde están más acostumbrados a la democracia, en los últimos 10 años más acostumbrados a vivir sin privaciones, ¿no? De las que nosotros tuvimos, nosotros somos más conscientes de lo que... Estoy hablando de ustedes, los jóvenes. Nosotros somos más conscientes de lo que significa vivir sin libertades, somos más conscientes del acecho del autoritarismo, porque lo hemos vivido en carne propia y somos de una generación que vivió con más privaciones y por consiguiente valora de manera muy distinta los bienes materiales que los jóvenes. Entonces hay una parte de su manera de ser felices que a mí me parece admirable, y hay una parte de nuestra manera de ser solidarios, colectivistas y generosos que también me parece admirable, ¿no? Creo en la mezcla de los valores generacionales y no en el triunfo de una generación sobre la otra, pero ahora vamos que tienen que estar, esa sería, vamos que tienen que estar ahí. Bueno, agenda de derechos entonces es digamos un eje central de la campaña. El otro eje central de la campaña es todo lo que tiene que ver con el desarrollo por izquierda del país. El desarrollo por izquierda es una visión por lo menos desarrollista. Recordemos que el desarrollismo es una concepción que estuvo en boga hacia fines en los años 50. Bueno, Curiel es uno de los últimos desarrollistas que quedan en este país, ¿no? Alberto Curiel. Olesker tiene algo quizás él habla de protosocialismo, pero hay allí los proyectos del desarrollismo que fueron quedando por el camino con el auge en los años 90 del neoliberalismo, con la crítica a la incapacidad del Estado de hacer nada bueno en la economía, y yo me parece que el apoyo a la pequeña y mediana empresa, el apoyo al cooperativismo, la economía social y solidaria, las empresas públicas, crear cadenas de industrialización propias, volver a aquella vieja idea que se desterró
de que el Uruguay podría tener un proceso de industrialización propia, a veces como no sustituyendo importaciones, y lograr que ese tipo de cadena productiva incorpore la inteligencia nacional. Me refiero a la Universidad de la República, me refiero a que, como dice Judith Schutz, también te pido que la vayas agendando para una próxima. Judith Schutz es la presidenta de la Comisión Sectorial de Investigación Científica y esposa de Rodrigo Arocena, pero es para mí Judith, la conocí antes a ella que a él. Ella tiene todo un planteo de cómo se puede desarrollar cadenas productivas nacionales vinculadas a políticas sociales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la operativa y los aparatos y la herramienta para la discapacidad, y también en la producción nacional, las caravanas para el ganado, las tobilleras para la violencia doméstica, cómo podemos ir consiguiendo que el Uruguay le ponga inteligencia nacional y cómo podemos hacer para que el Uruguay vaya creando estas cosas para una escala que es la nuestra. Entonces me parece que todo este tema del desarrollo alternativo, de esta apuesta a la empresa pública eficiente, pero también amiga de la gente, ¿no? No solo queremos empresas públicas eficientes y que le den plata a rentas generales, sino que efectivamente le den servicios buenos a todos los ciudadanos, electricidad para todo el mundo, ¿no? En fin, saneamiento y agua potable para todo el mundo, empresas públicas eficientes, economía social y solidaria, inversión pública, inversión público-privado, muy importante para el desarrollo de infraestructura y energía, que el país crece tanto que estamos agotando las capacidades instaladas que tenemos, y apoyo a la pequeña y mediana empresa y articulación entre la pequeña y mediana empresa y la gran empresa. Es decir, políticas sectoriales activas. Y por ahora lo que tenemos es un buen marco para la economía, pero tenemos que empezar a desarrollar selectividad, ¿no? Como hubo selectividad con la forestación existe y existe UPM porque eso hubo una decisión, ¿no? De subsidiarla, de impulsarla. Bueno, me parece que esto es lo que se viene para este tercer periodo de gobierno. Este sería un segundo eje de campaña y sin duda, Cristina, el tercero sigue centrado en el tema educación. Un tema que fue del discurso de muchos precandidatos este fin de semana. Sí, yo estoy haciendo una columna porque me parece que hay una manera de referirse a la educación que es buena y otra manera de referirse a la educación que es mala. A la columna le titulé "No disparen más sobre la educación". ¿Qué quiere decir? Vamos a ver las cosas que sabemos y vamos a ver las cosas que no sabemos. Verdades sobre la educación no tiene nadie, Cristina, nadie. Eso es muy importante decirlo. Yo soy docente, he sido docente toda mi vida y sigo siendo docente. Soy docente universitaria, ¿no? Conozco quizá bien los problemas de la universidad, pero no conozco también los problemas de secundaria ni de primaria. Pero me parece que todos tenemos que hacer un poquito de humildad con los temas de la educación. Acá nadie tiene la sellada con la educación. Y me parece que el gobierno ha hecho las dos cosas más importantes que hay que hacer. Una es poner más recursos en la educación, que eso es elemental, eso es la base, ¿no? Hay una cosa que me da una rabia espantosa y es que critiquen al gobierno por la falta de logros en la educación cuando desde que empezó Tabaré y siguió Mujica, este gobierno fue el único que dijo es 4,5 del producto. Entonces, como el producto crecía, estos fueron más y más recursos para la educación. Bueno, esta decisión elemental de poner más plata en la educación, y me estoy refiriendo a la educación pública, en este país, la educación se salva con la educación pública o se pierde con la educación pública. La educación privada es testimonial en el Uruguay. Esto es otra cosa que, por suerte, ahora la sabemos. Antes no la sabíamos. La educación privada es testimonial. Acá lo que hay que apostar es a la educación pública. Ese es el legado, además, del Uruguay del siglo XX. La educación pública, laica, gratuita y obligatoria. La educación pública, la educación gratuita. Entonces, me parece que los dos gobiernos han hecho lo que se tenían que hacer, que eran, uno, poner plata. Lo otro, modificar la ley de educación Sanguinetti, devolviéndole algo de autonomía a la educación. Acá hago un paréntesis. Existe este discurso de que la educación tiene que ser, los políticos tienen que controlar la educación. Por favor, no puedo estar más en contra de esa afirmación. Los políticos yo creo que entienden poco de la educación. Los que entienden de educación son los estudiantes,
que deben ser mucho más consultados de lo que son, ¿no? Los estudiantes son los principales evaluadores de lo que pasa dentro de la sala de aula. Los docentes y las familias, ¿no? Las familias que están metidas en el sistema. Entonces, estudiantes, docentes, familias, instituciones de la educación, ese es el triángulo, ese es el gran triángulo de la educación. Yo creo que los compromisos multipartidarios, que el dominio de la política sobre la educación, hemos tenido dominio de la política sobre la educación, porque desde que se aprobó la ley Sanguinetti, durante todo el tiempo de la dictadura, hubo control político de la educación, más control político de la educación del que hubo en la dictadura, imposible, y luego durante todos estos años hubo control político de la educación, y yo no veo que los resultados de la educación hayan mejorado nada, cuando la política se apropia de la educación. Al contrario, nosotros reivindicamos la autonomía y el cogobierno, que trabajan en educación los que entienden educación. Me encantan las discusiones políticas de educación, nos pasamos discutiendo sobre la educación, pero le tengo un poco de miedo a los políticos metiendo las patazas en la educación, ¿no? El político tiene que poner el tema de la educación en un conjunto. El político es el que elige los responsables políticos, el político es el que pone la plata, el político da las grandes directivas, pero yo he llegado a escuchar, no de parte de los nuestros, sino de algún experto de algún partido, de los partidos que compiten con nosotros, del Partido Nacional, el Partido Colorado, que los planes de estudio deberían ser aprobados en el Parlamento. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Que los políticos son los que van a determinando qué es lo que se estudia y qué es lo que no. Me parece un disparate. Entonces, los políticos que pongan un poquito de humildad cuando hablan de la educación. La otra cosa es que pensar que yo pongo plata y obtengo resultados mañana es un pensamiento empresista que en la educación no funciona, no funciona. Los resultados en la educación son de mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los principales problemas de la educación? Bueno, yo creo que tenemos problemas en la educación de dos tipos. Uno que son sociales, ¿no? De la educación. La mitad de los gurises que están hoy en el liceo, en los liceos públicos, la mitad por lo menos vienen de hogares que tuvieron carencias críticas en su infancia, ¿no? Así que tenemos gurises con problemas. Eso no se le escapa a nadie. Y luego los docentes tienen que estar mejor preparados. En secundaria hay un montón de docentes que ni siquiera han recibido la capacitación suficiente, pero que entran en secundaria porque no tenemos recursos humanos, no tenemos más recursos humanos adecuados para dar cuenta de toda esa población estudiantil. Entonces tenemos problemas con los docentes, tenemos problemas con los estudiantes, tenemos problemas para actuar como un sistema. A lo largo de la historia de este país el sistema se fue balcanizando, primaria por un lado, secundaria por otro, la UTU por otro y la universidad por otro. No conseguimos funcionar como un sistema. Sobre esto, Cristina, no hay fórmulas mágicas, es muy difícil funcionar como un sistema, pero el Uruguay tiende al chacrismo, ¿no? Tiende yo le digo, la balcanización institucional es el nombre sofisticado, el chacrismo, la chacra, el nombre, la chacra propia, el feudo propio es el nombre de guerra, pero significa lo mismo, que nosotros tenemos incapacidad de funcionar como un sistema. Entonces, primaria funciona como un sistema, secundaria como la UTU. Una de las razones por las cuales yo, en principio, no creía que nosotros tuviéramos que ir a la autonomía de la UTU, uno de los temas que se planteó en su momento, es porque me parece que lo que nosotros precisamos es interconexión entre todo el sistema y no seguir estimulando la autonomía. Ahora, si se precisa desburocratizar, Cristina, se precisa desburocratizar todo el Estado. No pueden estar los expedientes trancados, demorar, pero eso es un problema de burocracia. Es decir, ¿a qué le llamo un problema de burocracia? Cuando la forma importa más que el contenido. Constanza, ¿no? Cuando en virtud es el formalismo burocrático, tengo que pasar por acá, y mientras tanto perdí a los gurises, se me fueron los docentes. No. La burocracia, como dice el sí, no quiero usar ese término, no, pero no es no tienen la culpa, no la tienen los funcionarios, son los procedimientos. Hay una ritualización del procedimiento que hace que el procedimiento y la forma sean más importantes que el contenido. En muchos países desarrollados, todas las burocracias tienen a su vez una oficina de desburocratización adentro, porque la burocracia tiende al formalismo, y luego cuando la cosa se formaliza mucho, el formalismo convive
con grados de discrecionalidad política terribles, ¿no? Porque por un lado formalizamos tanto que no se puede hacer nada, pero después se toman las decisiones en función del peso político que se tiene. Es el complemento inevitable, la formalización burocrática con la discrecionalidad política. Esto afecta a todo el Estado, pero en la educación es particularmente delicado, y es lo que tiene que ver de la educación con los sistemas de gestión. Pero volviendo al tema, yo creo que el gobierno hizo dos cosas. Puso plata y después se implementó una cantidad de programas, algunos de los cuales funcionan fantásticamente bien. Compromiso educativo funciona bien, tránsito educativo funciona. Entonces, en vez de ponernos que el PROMEJORA sí, que el PROMEJORA no, que me parece, bueno, cuando vino toda esta discusión, que hasta se llamó al ministro de Educación en régimen de comisión general, a ver por qué el PROMEJORA no funcionaba, yo en su momento inventé la expresión narcisismo de autor. Dije, este es un problema de narcisismo de autor. Yo soy el autor de este programa y quiero que este programa sea la estrella del sistema, cuando hay otro montón de programas que son tanto más importantes que este. Y la autonomía del centro educativo puede ser buena o mala dependiendo de que la dirección del centro educativo sea buena o mala, ¿no? Vamos a entendernos. Los principios no pueden ser defendidos en absoluto. A mí me parece muy bien que los centros educativos funcionen primero con mucho más recursos que los docentes. Allí tiene que haber psicólogos, tiene que haber asistentes sociales. La educación que nosotros tuvimos antes ya no funciona ahora. Es decir, nosotros ahora en los centros educativos necesitamos el recurso de otras especialidades. ¿Por qué? Porque hay mucho gurises con problemas, resultado de muchas cosas, de mucho tiempo de crisis y estancamiento económico, de mucha pobreza de las familias y de mucho cambio en los arreglos familiares, ¿no, Cristina? Mucho cambio en los arreglos familiares, muchas madres solas, mucha ausencia de padre. Yo me da rabia cuando hablan de la ausencia de madre, pues digo, en este país hay más ausencia de padre que de madre, ¿no? Hay mucha ausencia de padre. Y lamentablemente el padre, por algunas cosas que Freud explicaría mucho mejor que yo, simboliza la autoridad. Entonces, la ausencia de padre genera enormes problemas en la aceptación de la autoridad, en la legitimidad de la autoridad, en cosas que después se transforman en problemas sociales mayores. Así que madres solas, ausencia de padres, madres que trabajan y que no tienen más remedio que trabajar para bancar el puchero, no, porque la madre que trabaja no es solamente la madre que trabaja para su beneficio propio, no sé, lo que piensa alguna gente, no sé, para comprarse ropa. No, las madres trabajan porque lo necesitan. Las madres además trabajan y trabajan muchas horas. Yo ahora también veo en el Estatuto del Funcionario Público, bueno, esta idea de que los funcionarios públicos trabajen 8 horas como mínimo. Yo no estuve de acuerdo tampoco, me parece que en muchos países del mundo los funcionarios públicos están trabajando menos horas. Nosotros queremos ir a un régimen de menos horas y de más horas, pero si la madre trabaja 8 horas, el Estado le tiene que asegurar para la reproducción de la sociedad en su conjunto que las otras 4 horas que no están en el liceo y en la escuela, a ver, ¿cómo hacemos? O la madre trabaja las 8 horas y además tiene que pagar para alguien que le cuide los hijos. Hay algo ahí que no está bien. Nosotros no estamos cuidando a la madre trabajadora para nada. Por eso un montón de mujeres de clase media retrasan la edad del primer hijo. Ya saben que para tener un hijo, con las tasas de divorcialidad que hay y con la perspectiva que hay de que uno se termina quedando solo con los hijos, bueno, tiene que ir teniendo su situación económica más consolidada. Eso pasa, eso se sabe que pasa. Entonces, la educación se complementa con un Estado que cuide a las mamás y con hombres más solidarios. En este país hay un 80% de deudores alimenticios, ¿no? De deudores de la pensión alimenticia. Por supuesto que todo el mundo me va a decir, no, pero hay casos de... Sí, esos son casos excepcionales, pero muchas veces lo que sucede es que los padres se separan de la familia de origen, montan una nueva familia y esta familia de origen queda desguarecida, ¿no? Sin apoyo. Bueno, allí se necesitan los padres, se necesita presencia paterna en la educación, ¿no? Las madres hacen lo que pueden. Bueno, padres que también estimulen a los hijos a estudiar, padres amorosos con los hijos, padres más presentes en la vida de los hijos, padres, Estado y gran apoyo a las madres. Esto me parece que es esencial en el sistema educativo, porque como dije, la educación no va a ser la de antes. La educación hoy requiere el concurso de otros recursos humanos. Constanza, sí. Te voy a decir una cosa, tenemos un hombre en minoría acá nosotras, y el hombre te quiere preguntar, Martín te quiere preguntar.
Dale. A ver, Constanza, volviendo un poco para atrás, cuando hablas de tu campaña, tu perfil de alguna manera, o bueno, de las agrupaciones que están atrás de tu candidatura, lo primero que salta es la agenda de derechos, ¿no? De alguna manera están embanderados con el tema de la agenda de derechos. Y existe un discurso, que establece que de alguna manera la agenda de derechos es una suerte de infiltración dentro de la ideología de izquierda, corriendo el eje de la discusión de si el problema es entre ricos y pobres. Me gustaría conocer tu opinión como política, como precandidata y como politóloga al respecto de, bueno, de este discurso que existe, que se ha planteado, que, bueno, alguna vez ya ha sido opinión de debate público, que me parece que es una discusión política bien interesante en estos tiempos que corren. Bueno, a ver, me parece que la agenda de derechos es un modo de reconceptualizar esto de que se habla de los ricos y los pobres y de la lucha de clases. A mí me parece que el tema, a ver, la lucha de clases, vamos a dar un pequeño curso breve de 3 minutos sobre por qué es un disparate poner una incompatibilidad o pensar que la agenda de derechos es una infiltración en eso. Eso no entender exactamente de qué hablaba el marxismo, cómo se crearon los partidos socialistas, los partidos comunistas, cómo se hicieron los procesos revolucionarios a inicio del siglo XX y cómo nosotros somos de izquierda después. Todo eso va unido por un mismo hilo, la agenda de derechos, compañeros, viene exactamente de las luchas que tenían los trabajadores frente a sus patrones para no tener que trabajar todo el día para que sus patrones se enriquecieran, todo lo que nosotros le llamamos la ley de las 8 horas, el derecho a una pensión de sobrevivencia, la ley de accidentes laborales, todo lo que hablamos ahora de la responsabilidad penal empresarial, que nosotros creemos que es parte de la lucha de clases. Bueno, señores, es la agenda de derechos, con eso se construyó la socialdemocracia, que en sus versiones eran los socialistas, ¿no? Ahora parece que nosotros le llamamos a la socialdemocracia, nos parece una cosa espantosa, cuando era una cosa maravillosa, pero la socialdemocracia y los partidos socialistas de Rosa Luxemburgo, no, la socialdemocracia alemana, todo el origen de los partidos que llegan hasta las izquierdas latinoamericanas de hoy, viene de la lucha por esa agenda de derechos, de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores frente a los patrones. Bueno, eso es lucha de clases, eso es agenda de derechos, y si no, no tendríamos ley de 8 horas. La agenda de los derechos políticos es una lucha de la izquierda para sobrevivir, porque, a ver, en la época de la Revolución Rusa y bueno, cuando se generan todo lo que nosotros conocemos como los partidos de izquierda, ellos luchaban por las libertades políticas. A ver si nos entendemos, ellos estaban luchando por las libertades políticas, pero se los llevaban a todos presos o los mataban, ¿verdad? Así que la agenda de los derechos políticos, no me refiero al voto, me refiero a poder reunirse, poder hacer una huelga, poder sacar un diario. Bueno, esos son derechos políticos. La izquierda y los derechos políticos es la misma lucha, y empezaron, bueno, hay que leer el quehacer y todas esas cosas que yo las doy en clase, pueden ir a mi curso, ¿no? Yo hablo de todo esto. Sí, por supuesto, es abierto y va un montón de gente. Tenemos que ir a ver una clase de Constanza. Los derechos políticos son consustanciales con la sobrevivencia de la izquierda, porque cuando Lenin plantea toda su teoría del partido y dice, bueno, acá el gran problema es que nuestros líderes sindicales están siendo perseguidos y llevados presos, etcétera. Entonces hay toda una agenda de derechos políticos que cuando se la asocia con el liberalismo, hay que tener un poquito de cuidado en la asociación que se hace. No son ideas que el liberalismo infiltra, no, los que lucharon por los derechos políticos fueron los dirigentes de izquierda. Y si no, que se piense en la historia de América Latina. ¿Qué partidos se proscribían en América Latina? Es los partidos de izquierda. El Partido Comunista fue un partido proscrito durante la mayor parte de la vida política de América Latina. Y los derechos que nosotros llamamos de segunda, de tercera generación, los derechos de las mujeres, bueno, yo no puedo creer que un izquierdista cabal no entienda que el feminismo y la izquierda empezaron juntos. Y yo quiero, para algunos que son muy, muy cultos, recordarles que Rosa Luxemburgo, que era una gran revolucionaria, caminaba de la mano, del brazo, con su amiga Clara Zetkin, que era una feminista. El principal logro de los países de Europa del Este fue mejorar los derechos de las mujeres. No, todos los países
de los regímenes socialistas tenían despenalizado el aborto. A ver si nos entendemos, era el derecho básico. Las mujeres votaban, el Estado se hacía cargo de los hijos. Nadie recuerda que el socialismo real nos legó eso. Y luego, cuando vino la transición de esos regímenes socialistas al capitalista, las mujeres perdieron muchos derechos, muchísimos derechos. Para empezar, porque además en muchos de esos países la arremetida católica hizo con que volviera para atrás todo el tema de despenalización del aborto, etcétera. Así que el que no entienda que la agenda que Clara Zetkin caminaba del brazo con su amiga Rosa Luxemburgo a inicio del siglo XX y que el feminismo, la comprensión de que la desigualdad de género era una desigualdad tan estructural como la desigualdad de clase, llevó más tiempo quizá su conceptualización y su anclaje en el corazón de la izquierda, pero Europa eso lo tenía claro. Ahora, la izquierda latinoamericana, como América Latina fue un continente muy católico, avanzó quizá mucho más rápido en este tema de la lucha de clases que en el otro, pero eso fue un problema latinoamericano de una sociedad machista, católica, conservadora, etcétera. Entonces yo realmente cuando miro los pocos avances que hay en temas como despenalización del aborto, digo porque es lo más elemental en la izquierda latinoamericana, lo que dice Correa, lo que pasa en Argentina, en Chile, digo, la izquierda latinoamericana no ha terminado de entender que la lucha de la izquierda y los derechos de la izquierda y la proyección de la izquierda tienen como base el proceso de modernización y secularización de las sociedades. Es decir, la izquierda es hija del iluminismo, no va contra el iluminismo, ¿no? Todo lo que es la ilustración en Europa, la consolidación del poder del Estado frente al poder de la Iglesia, bueno, eso vino antes que la izquierda. Entonces ahí hay una cuestión de boletines mezclados o de boletines atrasados que me parece que exigen un poquito que exigen mejor comprensión por izquierda de lo que son las desigualdades raciales. En las desigualdades raciales, bueno, ni que hablar, el Uruguay piensa que no las tiene, pero las desigualdades raciales fueron fundantes del modo colonial, digamos, es la ideología que funda el modelo colonial, ¿no? Porque para poder dominar a los negros hay que decir que son más incultos o más brutos que los blancos, y para poder dominar a la mujer hay que decir lo mismo. Entonces después decir que una mujer que se gana el lugar es como decirle a un negro en la Sudáfrica del apartheid, ganate el lugar. No, me parece que nosotros combatimos todas las desigualdades y nadie puede ser de izquierda cabal si no entiende y no lucha contra todas las desigualdades todos y cada uno de los días de su vida. Constancia, tiene que indignarse contra la injusticia, contra toda injusticia. Tenemos a Sandino Núñez del otro lado de la línea, por lo tanto vamos a tener que cumplir con los tiempos. No tengo la cuenta Habitat acá, pero bueno, le iremos diciendo después. Me dice Gladys Lago que quiere. Buscamos en mis papeles desordenados, la tengo acá. 39.147, Constanza, esta es la Habitat. Después me mandan la otra, ¿hola? Sí, estoy fascinada viendo que ponéis los números del dinero al aire. Claro, me mandan las otras y seguimos hablando. Pero bueno, vamos a seguir hablando por estos días porque se viene el 5 de febrero y hay acto. Entonces vamos a hablar antes, si a vos te parece. Por supuesto que sí. Bueno, eso de que las mujeres, nos agarran dos mujeres como vos y yo y no sé quién puede con nosotras, ¿no? Y bueno, por eso tienen tanto miedo, Cristina. Habría que reestudiar todas esas cosas. ¿No decían que cuando hablaba Cristina se ponía a discutir con Dilma, no dejaban hablar a Chávez? Ni a Pepe Ese es un cuento que yo escuché. Claro, ni a Pepe ni a Correa. Es más, algunos dicen que Correa le pedía a todo el mundo que cantara, seguro que para que se callaran las mujeres. ¿No? No hay que subestimar el poder de la palabra, ¿no? Recordemos, al principio era el verbo, que nos dejen hablar. Constanza, un abrazo enorme. Nos reencontramos seguramente la semana próxima, lunes, martes, para ver cómo viene este 5 de febrero y para convocar a todos, bueno, a unirse los Frente Amplistas.